La religión es el comportamiento social más extenso en el mundo. Se dice que existen más de 29 tipos de religiones. Eso solo por mencionar a las más seguidas por el ser humano, porque en sí existen muchísimas más que su fe no se basa en alguien poderoso que no podemos ver ni tocar, sino que también en objetos o personas de gran poder, ya sea económico, musical, social, etc. Nosotros nos basaremos en un solo tipo de religión. Hablaremos sobre su historia, cuándo fue creada, sus etapas y evoluciones, así como su estructura social y jerárquica, pero sobre todo mencionaremos el gran impacto que tiene ante la sociedad. Pero entonces, ¿qué es la religión? Para la psicología, la religión es un sistema de creencias y prácticas mediante las cuales un grupo de personas interpretan lo que piensan sobre lo sobrenatural y sagrado y responden ante ello. Se dice que la religión es la influencia más poderosa en el mundo, puesto que se anima a las personas a interpretarse egoístas y, como ya antes mencionado, existen varios tipos de religiones, pero a continuación mi compañera mencionará algunos y qué es lo que diferencia ante los demás. Ahora se mencionaron algunas religiones y las características que la distinguen de los demás. En las diferencias que existe en la religión del catolicismo es que creen en un solo Dios todopoderoso. Existe alrededor de 1.9 millones de seguidores. Su libro es la Biblia, donde se redactan los acontecimientos más importantes de esta. Ellos creen en la salvación personal llevando una vida ética. En la religión de Islam creen en Alá y existe alrededor de 1.100 millones de seguidores. Ellos cuentan con el libro de Corán y para ellos no hay más Dios que Alá y Mahoma es el profeta de Dios. Las diferencias que existen en la religión del hinduismo es que ellos creen en distintos dioses. Existe alrededor de 800 millones de seguidores. Ellos creen en la reencarnación y la vida para ellos es una ilusión. Lo importante es el progreso espiritual del alma. En el budismo, creen en Siddhartha Gautama, quien es Buda. Existe alrededor de 300 millones de seguidores. Su líder actual es Dalai Lama, quien es conocido como la reencarnación de Buda. Para ellos, su fe es entender la esencia de la vida. En la religión del confucianismo, creen en Kung Fu Tzu, quien es Confucio. Existe alrededor de 5 millones de seguidores. Ellos cuentan con una... Ahora ya sabemos sobre algunas religiones y lo que la caracteriza unas sobre las otras. Aún así, ¿cuál de todas las religiones que existen es la más practicada en el mundo? Sin duda la religión cristiana. Es una de las religiones más profesadas en el mundo, con un 33% de población. Pero en la religión cristiana se dividen en más religiones, la cual una de ellas es la católica apostólica. La religión católica se lleva el 22% de la religión cristiana. Eso quiere decir que el 11% pertenecen a cristianismos. Ahora vamos a mencionar de la religión católica su jerarquía y el puesto que tiene cada uno de estos representantes. Conforme a la tradición católica, el papado tiene su origen en Pedro, apóstol de Jesús, que fue constituido como el primer papa, y a quien se le otorgó la dirección de la Iglesia y el primado apostólico. La Iglesia Católica enumera una lista de 266 papas en los 2 milenios de historia de dicha institución. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1577 dice que solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. En la jerarquía de la religión católica se encuentra lo que es primero el Papa. El Papa es el obispo de Roma y recibe la consideración de cabeza visible de la Iglesia Católica, la cabeza del colegio episcopal, además de soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Es un cargo electivo. El Papa actual es el Papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino elegido sumo pontífice en marzo de 2013.
Al Papa también se le conoce como Santo Padre, Sumo Pontífice, Romano Pontífice, Pontífice Romano, Vicario de Cristo, sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios. A nivel internacional, el Papa recibe el trato de jefe de Estado y el tratamiento honorífico de su santidad. Es el representante por excelencia de la Santa Sede, la cual tiene personalidad jurídica propia, canónica e internacional. Asimismo, el pontífice posee inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como soberano del Vaticano. Como jefe supremo de la Iglesia Católica, tiene las facultades de cualquier obispo, y además aquellas exclusivas e inherentes como la canonización, nombramiento de cardenales y la potestad de declarar dogmas. Después del Papa siguen los cardenales. Este es el más alto título honorífico que puede conceder el Papa. Quienes lo reciben se convierten en miembros del Colegio Cardenalicio. La principal misión del Colegio de Cardenales es elegir al Sumo Pontífice en caso de fallecimiento o renuncia del anterior. En circunstancias habituales, el deber fundamental del Colegio Cardenalicio es aconsejar al Papa. Muchos cardenales gobiernan diócesis o arquidiócesis importantes, presiden los organismos de la Curia Romana y participan activamente en la administración de la Santa Sede. Curia Romana o Santa Sede. Es el conjunto de dicasterios y organismos que ayudan al Romano Pontífice en el ejercicio de su suprema misión pastoral, para el bien y servicio de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares, con lo que se refuerza la unidad de la fe, de la comunión del pueblo de Dios y se promueve la misión propia de la Iglesia en el mundo. La Curia Romana fue reformada por Juan Pablo II en la Constitución Apostólica del 28 de junio de 1988, y dicha constitución se llama Pastor Bonus, es decir, Buen Pastor. Después siguen los legados del Romano Pontífice. En el derecho canónico actual se llama legados a los representantes de la Santa Sede. En una primera aproximación se pueden definir a los legados pontificios como los representantes del Romano Pontífice ante las iglesias particulares y ante el gobierno de un Estado. Se denominan nuncios, pronuncios y delegados apostólicos. Los nuncios representan al Papa ante los Estados. Los pronuncios, igual que el nuncio, representa al Santo Padre ante los Estados y forma parte del cuerpo diplomático en el Estado ante el que está acreditado. Por último, se envía al delegado apostólico a aquellas naciones con las que la Santa Sede no tiene establecidas relaciones diplomáticas. Se estableció que los legados pontificios tuvieran, ante todo, la misión de fomentar los vínculos de unidad entre la Santa Sede y las iglesias particulares. Esa es actualmente la principal función de los legados pontificios. Siguiendo con la jerarquía, continuamos con los obispos. Un obispo tiene distintas funciones, entre ellas está enseñar, que tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio de Dios según el mandamiento que nos dejó Cristo, de ir por todo el mundo para predicar el Evangelio. Otra función es santificar. Al obispo le toca ser el administrador de la gracia del sumo sacerdote, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece por medio de los sacerdotes. Otra función es gobernar, teniendo como modelo a Cristo, buen pastor, y no de acuerdo a los criterios humanos del poder. Gobernar buscando ante todo el bien de las almas a él encomendadas. Debajo de los obispos siguen los sacerdotes. Los sacerdotes son hombres que colaboran directamente con el obispo en la tarea de ser mediadores entre Dios y los hombres. Los sacerdotes reciben en el día de su ordenación sacerdotal el poder para perdonar los pecados y para ofrecer, en nombre de toda la Iglesia, el sacrificio eucarístico. El diácono es considerado un servidor, un clérigo o un ministro eclesiástico cuyas funciones muestran variaciones según las distintas ramas del cristianismo. En las iglesias católica, copta y ortodoxa se refiere así a aquel que ha recibido el grado inferior del sacramento del orden sagrado, por la imposición de las manos del obispo, y por lo tanto se le considera la imagen sacramental de Cristo servidor, en virtud de la Sagrada Escritura que especifica. En el último nivel de la jerarquía se encuentran los laicos. Los laicos son todas las personas que pertenecen a la Iglesia Católica a través del bautismo, pero que no son obispos, sacerdotes o pertenecen a algún grupo de vida consagrada.
De esta forma, los laicos son todos los fieles que han sido bautizados dentro de la Iglesia. Hasta aquí hemos concluido este pequeño documental. Espero sea de su agrado y hayan aprendido un poco de cultura. La religión es muy extensa, pero se puede resumir todo. Gracias.